Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy hablándote un poquito sobre las emociones. Estos temas los he vuelto como muy reiterativos porque estamos en ese momento energético en el que las emociones nos van a poner, obviamente, primero el pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento de lo no resuelto, esas emociones que no hemos resuelto, esos temas que no hemos resuelto con nosotros mismos van a estar saliendo y saliendo y saliendo y cada vez van a salir con más fuerza. Entre más te hagas el tontito con ese proceso sanador que debes llevar para gestionar todo ese pensar y todo ese sentir, más fuerza va a tener para salir. Entonces, por eso he vuelto como muy reiterativa en el tema de las emociones, el manejo, el control, todo este tema. Control hablando desde el autocontrol que se debe tener y que se debe aprender de las emociones. Bueno, ¿cómo sabemos sobre esto? Y es que toda emoción, primero, toda emoción transmite un mensaje. O sea, cuando yo tengo una emoción, eso me está diciendo algo sobre mí, sobre algo que yo tengo que resolver conmigo misma, conmigo mismo. Tengo dos maneras de reaccionar ante la emoción, o sea, la emoción cuando no la controlo, cuando no tengo autoconocimiento, por supuesto no tengo autogestión de esas emociones que llegan, tengo dos maneras de reaccionar y una es explotando, o sea, de una manera explosiva o reprimiendo y ninguna de las dos obviamente está bien, nunca explotar porque a veces como tienes esa emoción que te está enviando un mensaje, no tienes ni idea qué mensaje, no te has observado qué mensaje realmente te quiere dar esa emoción. Pues obviamente estás como la emoción y el pensamiento te tomó por sorpresa y estás ahí en un revuelto. Entonces es cuando suceden esos casos de que sales manejando, tú sales ya llevas la emoción, ¿sí? Ya estás incómodo con la emoción que estás sintiendo, pero no la has observado. Entonces pues estás así creyendo que estás muy bien. Pero resulta que algo sucede en la calle y a la primera persona que te dé papaya, como se dice vulgarmente, a la primera persona que te dé la oportunidad, tú vas a explotar. ¿Por qué? Porque ya la llevabas. Obviamente, muy seguramente te vas a encontrar con otro que está vibrando en esa misma frecuencia, ¿no? Emocional. Pero igual vas a estar explotando con quien no debes, porque realmente el gestión de emociones y el control, el autocontrol que debemos tener de nuestra mente y nuestras emociones nos corresponde y es únicamente responsabilidad nuestra. Y o reprimes. Entonces, obviamente la represión, peor aún todavía diría yo, porque estás guardándote y te vuelves como una olla a presión. Una persona que está reprimiendo todas esas emociones se puede hacer muchísimo daño a sí misma, puede enfermar terriblemente a nivel físico por no saber gestionar estas emociones e irlas sacando. Nunca jamás es bueno guardar las emociones. Siempre hay que aprender a través de técnicas. Recuerda que aquí en Escuela Kumara te enseñamos, te guiamos en esa gestión, en ese autoconocimiento de ese campo mental emocional y te enseñamos muchas técnicas, diversas técnicas para el gestionamiento de este tema emocional mental. ¿Cómo se gestiona? Bueno, lo primero hay unos como unas basecillas para que las puedas hacer en la casa y es aceptar, o sea, sientes una emoción, ¿sí? Y es aceptarla, porque muchas veces no aceptamos la emoción. Muchas veces también tiene que ver con respecto a la emoción que estoy sintiendo y hacia quién la estoy sintiendo o hacia qué situación. Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene un novio, ¿sí? No es mi papá, se consiguió un señor y tiene un novio. Y cada que el señor llega a la casa, a mí me empezó a molestar el hígado. Sí, me empezó a molestar por aquí el hígado, me duele, siento que me fastidio, siento un fastidio, ¿cierto? El síntoma físico es el que más nos va a decir de la emoción a la que estemos siendo expuestos en ese momento. Eh, entonces me dio un dolor y cada que lo veo me da un dolor. Entonces el hígado recuerda que maneja la ira, la rabia. Entonces cuando tengo ese dolorcillo, no tengo ni idea, sí, me molesta todo el tiempo mientras el señor está ahí. ¿Qué sucede? Yo no acepto la emoción, ¿sí?
Uno, porque no conozco mis emociones, porque no sé ni siquiera lo que estoy sintiendo. Y dos, porque no la acepto porque es a mi mamá. Yo cómo voy a decirle a mi mamá que siento rabia por el señor que llega aquí a visitarnos, ¿sí? Obviamente no está ni bueno ni malo. Recuerda que no estoy hablando de que sea bueno o malo que la mamá tenga el novio, no, eso no viene a caso. Es una situación que se puede presentar que me puede molestar, pero no sé sobre mis emociones, entonces simplemente de pronto y tal vez el síntoma físico me diga algo, ¿sí? Pero yo me hago el que no siento, eso no puede ser posible, yo no estoy sintiendo, a veces sí somos conscientes de la emoción que estamos sintiendo, pero no somos capaces de gestionarla. Y una de las maneras de gestionarla, ya viene el siguiente paso, uno de los siguientes pasos, y es bueno, acepto que sí, el novio, puede que no sea el novio de mi mamá lo que me moleste, sino mi mamá. ¿Sí? Entonces, como tengo una creencia limitante y tengo ese pensar de que me han programado para que yo no pueda sentir ningún tipo de rabia, ni odio, ni nada por mi mamá, pues obviamente, ¿qué hago? Me lo niego. O sea, trato de negarme la emoción y de no decir, no, ¿cómo no? Mi mamá no va a ser feliz, porque obviamente, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que a mí me da rabia porque tiene un novio nuevo? Obviamente, habría que hacer un tema de sanación, de liberación, de todo eso, para la persona que esté teniendo esos síntomas, porque la mamá tiene todo el derecho a tener el novio que quiera. Entonces, lucha con la emoción. Entonces, no, está mal. No hay que luchar, hay que aceptar, primero. Segundo, no luchar. Tercero, expresarla. Muchas veces la expresión como nos sale, que a veces cuando ya estamos que explotamos, se nos viene es el llanto. Entonces, a veces nos hablan de cualquier cosa y la lágrima nos está corriendo por aquí, es porque ya estás explotando con esas emociones. También las personas que somos muy sensibles, pues ya la emoción no sale sola, entonces una de dos, o estás muy represivo en tus emociones y ya estás que explotas y puedes explotar en llanto profundo, que sería muy bueno porque estarías soltando la emoción. Y dos, las personas que son muy sensibles también suelen tener unos episodios de llanto ya más autocontrolados y más autogestionados, pero también. Otra cosa, escribe. Una manera de sacar las emociones es escribir, es tener conciencia de que vas a hacer ese ejercicio para sacar las emociones. Entonces, por ejemplo, pintas, compras esos libritos para los mandalas, esos de colorear mandalas, son muy buenos para ese tema de gestionar las emociones. Ahí podemos estar haciendo una cantidad de liberación de emociones. Pinto, coloreo, escribo, ¿sí? O simplemente dejo que si tengo algo atascado aquí que me quiere hacer llorar, lloro a plenitud. Si tienes la oportunidad de ir a un campo abierto, bajo una cascada, métete bajo esa cascada, ojalá bien fría, porque eso ayuda mucho al tema de la autogestión de las emociones. Y grita, porque muchas veces sentimos la necesidad de gritar, de simplemente gritar. Entonces, no la reprimas, busca las maneras cómo vas a gestionar esas emociones, cómo vas a sacarlas, a expresarlas. Otra cosa es salir de lo habitual, o sea, si estás, por ejemplo, en el trabajo y sientes ya una carga terrible en el trabajo y sientes que el trabajo es el que te está trayendo esas emociones, salte de la rutina. Haz cosas diferentes, vete a un campo, vete a un parque, contacta con la naturaleza, lo que nunca has hecho, o lo que de pronto nunca has dicho o te dices que no te gusta, hazlo. Es posible que eso te ayude a salir de ese proceso. Contacta con la naturaleza, descálzate, siente el agua, siente la tierra. Eso es maravilloso, o sea, estar caminando en la tierra, en el césped, o quedarse en el agua por un buen tiempo con los pies descalzos es un ejercicio espectacular para gestionar emociones. Entonces, es allí donde te digo que hay que aprender, hay que conocer nuestras emociones. Es de lo primero que tenemos que hacer.
muestre a ver, me observo. Por eso yo mando a observar a las personas. Obsérvense a sí mismos. Respirar conscientemente, pero pues si no, en ese momento no te llega esa información porque ya hay que estar un poquito entrenado para que uno diga, no, me voy a sentar a respirar para gestionar esta emoción o para que no se vaya a explotar todo aquí. Entonces, pues para allá hay que andar un caminito. Entonces, si no es eso, pues obviamente lo que te digo, siéntate, acepta. Oiga, sí, tengo odio. Oiga, si es por esta persona, sí, pero lo estoy sintiendo. No te lo niegues, no luches con esa emoción. Y mira la manera como la vas a expresar. ¿Cómo superar los miedos? Porque eso obviamente nos trae miedo. Las emociones, el pensamiento recurrente sobre algo me trae una emoción que hace que esas emociones que no son positivas, ¿sí? Que son ira, odio, rabia, todo eso, son pensamientos de miedo lo que me las han causado. Entonces, ¿cómo superar el miedo? Entonces, uno, reconozco la angustia. Reconocer esa angustia que tengo, porque el miedo nos trae mucha angustia, ¿sí? El miedo nos hace hace que la angustia no nos deje concentrar, no nos deje vivir. Entonces, reconocer la angustia, detectar el pensamiento recurrente que está generando esta ansiedad, es muy importante. Reconocer el pensamiento recurrente que me está trayendo estas emociones que me están generando la ansiedad. Y analizo si esos pensamientos son reales. Ojo con esto, porque muchas veces, por ejemplo, estás a principio de mes y bueno, hiciste los gastos de la casa y pues te quedaste sin dinero. Pero falta un mes para que vuelvas a recibir dinero, ¿sí? En el caso de las personas que reciben mensualmente el dinero. Es un ejemplo general, o sea, esto es solo un ejemplo. Y faltan 28 días para que llegue ese momento y tú estás preocupado. Estás preocupado porque no tiene para dentro de un mes volver a pagar eso que tanto, eso genera ansiedad. Entonces te llenas de ansiedad porque estás en el futuro, ¿sí? Estás en el futuro pensando que a futuro, a 15 días, a 20 días, a un mes, que no se sabe ni qué va a pasar allí, que no existe porque ese futuro no existe aún. Pero el pensamiento te está llevando allí para crear y generarte emociones que van a crear una gran ansiedad en ti. O sea, es una emoción tremenda de ansiedad, de miedo. Entonces, observar si esos pensamientos son reales, es decirte, hoy me hace falta algo. ¿Tengo al día las cosas hoy? Ok, entonces el pensamiento vendría siendo una mentira, vendría a ser una falsedad, una ilusión que solamente está en la mente. Y allí, cuando tú observas el pensamiento y lo ubicas en la realidad, si en este eterno presente está todo bien, no me voy a dejar afectar por el futuro, no me voy a dejar afectar por ese futuro que me está trayendo una ansiedad. El futuro aún no está aquí. Yo estoy en un eterno presente y hoy está todo bien. Cuando logras poner todo eso en su lugar, estás tomando el control. Estás tomando el control de tu mente y de tus emociones. Chao.